que sea humana la humanidad. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en este segundo conversatorio con los grupos internacionales que se presentan en el Festival Internacional de Teatro Progresista de Caracas. En el día de hoy vamos a tener dos compañías que nos visitan y les vamos a dar como el tema de nuestro conversatorio para que empiecen como a dilucidar un poco cuál sería lo que cada uno de nosotros podemos expresar en términos teatrales y en términos de nuestra actividad profesional, lo que significó el periodo pandémico y lo que es ahora el periodo post-pandémico, donde tratamos todos de resurgir a nivel creativo, a nivel teatral y conllevar con todo el aprendizaje, que sería muy hermoso compartirlo aquí, que hemos tenido de esa época y qué nos motivó, qué consecuencias tuvo a nivel artístico y cómo podemos seguir avanzando y la muestra son estos dos festivales que Venezuela está haciendo, es decir, dos ediciones de un mismo festival el año pasado y este año. Son una prueba fehaciente de que, bueno, tenemos que levantarnos y seguirla hacia adelante, pues con nuestro arte y tratar de motivar el regreso del público a las salas y, por supuesto, la producción teatral. Está con nosotros el grupo de la hermana República de Burkina Faso, y digo hermana República porque es un país que tiene mucho en común históricamente y políticamente con nosotros los venezolanos, con la República de Venezuela. Tuvo una figura preeminente comparada con nuestro comandante y la creación de este país está muy ligada a la historia venezolana de los últimos tiempos. Ellos son la compañía Dos Tiempos, Tres Movimientos, Deux Temps, Trois Mouvements de Burkina Faso, y trajeron la obra La Isla, The Island. Ayer estuvimos allí en la sala Rajatabla. Hoy tienen su segunda función, si no me equivoco, a las 4 de la tarde. Se las recomiendo, pero excepcionalmente que no se la traten de perder. Es una obra de verdad con un rigor y con una temática que va a ser conmovedora para todos los públicos. Y a nuestro lado derecho tenemos al grupo Late Escena de Bolivia, que está con nosotros con una pieza que ya comenzó ayer en el CELAR en la sala 1 y ahora va a tener su segunda función a las 7 de la noche. Van a poder combinar las dos obras si se les ocurre hacer ese maratón que estamos acostumbrados nosotros los teatreros a hacer en tiempos de festival, poder ir a la sala Rajatabla a las 4 y después agarrar el metro fácilmente y llegar a Altamira para ver a las 7 animales domésticos de Bolivia con el grupo Late Escena. Vamos a abrir la discusión y podemos comenzar con el actor Hassan, el apellido Cuyaté, Hassan Cuyaté, de la compañía Dos Tiempos, Tres Movimientos, que ayer al presentar La Isla inmediatamente tocó las fibras, digamos, de lo que es la expresión de la, digamos, historia africana. Toca un tema que nosotros todos conocemos, de la prisión de la Robben Island, donde
además no solamente los personajes de la obra, sino el gran Nelson Mandela estuvo allí. Las condiciones y evidentemente, como es el teatro, redescubrir que esa historia nos atañe a nivel teatral y que presenta muchas historias comunes y que nos llegan de verdad de una manera directa al corazón. Entonces vamos a darle la palabra a Hassan y tenemos la traducción de nuestra querida amiga Juliette, que lo va a traducir porque Hassan va a hablar en francés. Gracias. Alors, merci à lui, comme à Costa. Et gracias a Costa. Et merci à Carlos, à toute l'équipe d'organisation. Gracias a Carlos, a todo el equipo de la organización. Et le directeur qui est là avec sa barbe. El director que está aquí con su barba. Qui me rappelle un tout petit peu mon père. Que me recuerda a mi padre. Et je commence toujours par ça parce que il ne faut pas être ingrat. C'est très important d'organiser des événements comme ça. Et je commence pour dire ça d'abord. Empiezo con decir esto porque es muy importante organizar eventos como este. Et je connais un peu la difficulté de le faire et que de pouvoir le faire, bravo à toute l'équipe, à tout le monde. Y conozco la dificultad que es de organizar un festival como este, así que les digo muchas gracias a todos. Et merci de permettre qu'on montre notre travail aussi ici. Gracias por permitir, nos permitir dar acceso a nuestras obras. Et le travail que nous on fait vient du travail de griot. El trabajo que nosotros hacemos viene del trabajo de Griot. Grillo. Le griot, c'est l'historien, Es un histórico, l'organisateur de toute la société. el organizador de toda la Il sociedad. est sociologue, philosophe, Él es sociólogo, musicien, chanteur, músico, cantador, et il appartient à une caste. pertenece a una casta. Et moi, je suis de cette caste. Yo estoy de esta casta, La caste depuis 1235. la casta desde 1235. Depuis 1235, de père en fils, on est griot. De padre en hijo, desde 1235 somos grillos. Et on raconte des histoires. Contamos historias. On raconte des histoires pour faire le pont entre les humains. Contamos historias para hacer la puente entre los hombres. Pues. Et donc la prétention, la seule prétention que nous avons, La única pretensión que tenemos c'est comment, à partir de notre infiniment personnel, es como empezar de nuestro infinitamente pequeño nosotros, personas, si on trouve ça, on est sûr qu'on va trouver l'universel. y si lo encontramos, estamos seguros de encontrar el universal. Et donc, c'est cet universel Es este que universal qu'on cherche sur la que scène. estamos buscando en la escena. Et après, on pourra parler de la technicité de ce Y travail. después se puede hablar de la tecnicidad de este trabajo. Et on a eu la chance, Habib et moi, Aviv y yo, l'autre comédien, Aviv es el otro actor, de travailler plus de 15-20 ans avec Peter Brook. tuvimos la suerte de trabajar
15, 20 años con Peter Brook. Et donc, moi, j'étais directeur artistique adjoint et comédien. Yo fui director artístico y actor. Directeur artistique adjoint. Director artístico adjunto Ouais. de Peter Brook. Et donc, le travail que vous avez vu hier, El trabajo que han visto ayer c'est une suite du travail que Peter Brook a fait es lo que sigue del trabajo de Peter Brook autour de l'Afrique du Sud. en cuanto a África del Sur. Et la pièce que vous avez vue, La obra que han visto, moi je l'ai vue en Afrique du Sud la vio en África del Sur avec les deux vrais prisonniers con los dos verdaderos prisioneros qui ont joué la pièce. que ellos actuaron la obra. Et le début des travaux de la pièce, Y al principio de la obra, cuando hacen el trabajo de la cantera, dans la pièce, en la en obra, Afrique du Sud, en les África del travaux Sur, durent 45 minutes. el trabajo dura 45 minutos. Et le public est là, il El regarde público está 45 aquí, minutes. mira, está viendo 45 minutos de trabajo que ayer vimos como 3 minutos. Et quand tu n'es pas d'accord, il te dit, vous partez. Y si el espectador no está de acuerdo, bueno, se va. Et il dit, parce que eux, ils ont fait 25 ans de Porque prison, ellos hicieron 25 años de prisión. et le public ne peut pas faire 45 minutes pour Y el voir. público no puede ver 45 minutos de esto. Et quand j'ai vu ça, j'ai demandé la permission de l'adapter à ma manière. Cuando he visto esto, Hassan pidió la permisión de adaptar la obra. Et pour moi, ça a été un choc théâtral extra Para important. él fue un shock teatral excepcional, muy importante, Et ça a changé ma manière de faire du théâtre. y ha cambiado su manera de hacer teatro. Et à partir de là, je me suis dit, le théâtre, c'est la chair, Y desde este momento el teatro es la carne, la piel, et le sang, y la la larme, sangre, las lágrimas et une histoire. y una historia, un cuento. Et c'est une convention entre, Una convención entre eux et moi. ellos y yo. Et à partir de là, Y desde este momento, si je décide que ça, si él decide que esto c'est un fusil, es una fusée, cohete, oui. Et je vous dis, à partir de maintenant, c'est un fusil, les digo, a partir de ahora esto es un cohete, c'est un fusil. es un cohete. Et c'est ce théâtre qui m'intéresse. Es este teatro que le interesa a él. Si je ne cherche pas à faire des effets, No está buscando para hacer gigantes efectos je cherche estéticos. à raconter des histoires. Él lo que quiere es contar historias. Et donc, mon travail Su trabajo va du travail du narrateur, du empieza conteur, con el trabajo del narrador et de l'espace vide de y Peter del Brook. espacio vacío de Peter Brook. Mais Peter Pero aussi Peter a connu l'espace vide à También partir de ha l'Afrique, de conocido son voyage de l'Afrique. el espacio vacío a partir de sus viajes en África del Sur. Et quand on fait du théâtre chez moi, Y cuando se hace teatro con él, c'est récent qu'il y a des murs. se sienten los muros. Sinon, c'est sur la place. Si no es en una plaza, Donc, il n'y a pas de coulisses, il n'y a pas de loge. no hay vestimentarios, no hay Coulisses, loge. Voilà. vestuarios, Tout est sur place. todo está en la escena Et, vacía. et donc, dans toutes mes œuvres, En todas sus obras maintenant, j'en ai fait 46, c'est ha hecho 46 mises en scène. 46. Mais aucun acteur ne sort, ne sera, tout No hay est ningún là. actor que sale de la escena, Voilà. todos se quedan en la escena siempre. Voilà, j'introduis
un peu d'où je viens, introduce un poco de dónde viene, quel type de théâtre je qué fais. tipo de teatro él hace. Et aujourd'hui, Y hoy je suis metteur en scène, mais je ne joue plus. él es director, pero ya no actúa. Et ça fait 5 ans que je n'avais plus joué. Hacía 5 años que no había actuado, Mais je voulais venir jouer ici. pero quería venir aquí. Parce que a este teatro, je suis maintenant aussi directeur du porque festival ahora es también director de un festival des francophonies. de las francofonías. Et donc ça ne donne pas le temps de jouer. Así que no le da tiempo de actuar, Mais je transmets beaucoup pero aussi transmite mucho la manière la manera de ce théâtre dont je de parle. este teatro de cual está hablando ahora. Donc merci de Así que me muchas donner la gracias possibilité d'être de un homme darle un peu plus heureux. posibilidad de ser un hombre un poco más feliz. Gracias. Gracias, Hassan, por darnos ese mundo tan especial y tan importante para el teatro que es la propia África y todo lo que ella nos ha entregado, especialmente a América, como tenemos un gran crisol sin el cual, sin África, Latinoamérica no sería lo que es ahora. Y eso lo vemos en la manera como lo dice Hassan, de que tenemos en nuestras tradiciones ritos que cuentan nuestras historias y que después nosotros las convertimos en tradiciones teatrales, modernas o no, contemporáneas o no, pero está presente la memoria y la herencia cultural. Y creo que el espacio vacío se presta, y ahí hoy supimos que Peter Brook enarbola la idea del espacio vacío a través de su encuentro con África. Creo que Peter Brook dijo al estar en África que todo esto que nosotros, los europeos o los que nos consideramos en las vanguardias del teatro, estamos haciendo, construyendo edificios o haciendo tanta parafernalia teatral, en África nos encontramos con la desnudez que es también esencia. Entonces, gracias por darnos esta lección de esencialidad en el teatro. Y de nuevo aquí, quizás para conocer también la actividad del grupo Late Escena, ¿verdad, muchachas? Hagan una presentación de lo que ustedes son, al igual como hizo Hassan. Gracias. Buenos días, gracias a todos y a todas por estar acá al Festival Progresista. Yo soy Piti Campos y soy actriz. Sí, un gusto, es la primera vez que los vemos a todos juntos y queremos agradecerles también la invitación que hagan. Celebramos mucho la tenacidad que han tenido por sacar adelante estos dos festivales post-pandémicos también. Sabemos lo que es la organización, no nos imaginamos lo que les está costando ahorita, entonces agradecemos mucho su persistencia. Nosotros somos Late Escena. Late Escena es más bien un colectivo que invita a distintos artistas, directores, etcétera, a trabajar en el marco de un proyecto más grande. Empezó como un espacio físico, una casa adaptada para hacer un teatrito, pero realmente una casa adaptada para hacer una sala de ensayos, para hacer talleres, un espacio formativo, pero la demanda ya en La Paz, Bolivia, ha sido mucha, entonces he empezado a usar este pequeño teatro para presentación de obras de pequeño formato también, ¿no? Entonces ahora mismo les hemos traído, el trabajo de Late sobre todo tiene tres áreas, digamos, ¿no? Una tiene que ver con la formación permanente, especializada, ¿no? Mantenernos, ¿no se me escucha? Ahora sí. Mantenernos siempre en constante, habiendo espacios formativos. Lo otro tiene que ver con justamente la producción de nuestros espectáculos en alianza con otros artistas, seguro.
De hecho, Sucre, Piti viene de Sucre, ¿no? De otra ciudad, pero hacemos el esfuerzo para trabajar juntas. Y también tenemos un área más que tiene que ver con el desarrollo de otros proyectos. Y ahí entramos en alianzas con otros teatros, con gobiernos municipales, la cooperación, etcétera, para llevar adelante nuestros proyectos, porque somos independientes, ¿no? Entonces es una forma de sacar adelante nuestros proyectos. Es más o menos de ahí somos. Sí. La obra Animales Domésticos es el resultado de habernos quedado sin palabras en realidad, ¿no? Estábamos viviendo en Bolivia un incremento abusivo de violencia, de feminicidios, de casos extremos, y junto a Piti nos pusimos como en la cabeza y en el corazón un poco, ¿no? la necesidad de hablar de esto, ¿no? Entonces empezamos una investigación alrededor del tema, hablamos con mujeres, leímos mucho de lo que estaba pasando en Bolivia y empezamos a crear la obra. Nos acompaña también Alice Guimaraes, que es del Teatro de los Andes, que ya hace la dirección actoral. Y bueno, básicamente es un monólogo que pretende encarnar las voces que intervienen en este círculo de violencia, ¿no? No es una cosa muy fácil de entender, es un tema complejo que no se basa en un culpable ni nada, ¿no? Es un tema estructural. Entonces hemos hecho la analogía un poco con cómo nos domesticamos como seres humanos también, ¿no? Es decir, a veces dejamos que las cosas se naturalicen, somos parte de esto, ¿no? Entonces es por eso la referencia de animales domésticos, como en qué nos convertimos también, ¿no? En qué nos Yo veía el morral que nos han regalado, dice, para que la humanidad sea más humana. O sea, nuestros animales son lo más sagrado en realidad, ¿no? Pero cada vez nos estamos volviendo más salvajes un poco, ¿no? Dejando de ser menos humanos también. Entonces, un poco la referencia de nosotros, porque queríamos hacer también un monólogo que tenga la posibilidad de ser como multivocal, ¿no? Es la actriz sola, pero que presenta como varias facetas de esta etapa, ¿no? Que va como en crecimiento también. Sí, eso, a ver, la Piti tal vez tiene algo que decir. No, bueno, creo que la obra no voy a contarles mucho porque tienen que ir a verla, y toda obra de teatro, toda obra de arte solo se completa si está el espectador, la espectadora. Entonces nuestra obra ahorita está incompleta sin ustedes, y se completará esta noche a las 7 de la noche en el CELAR. ¿Han visto cómo hago propaganda ahí? Perfecto, a las 7. Y bueno, yo creo que un poco, no voy a hablar mucho más de la obra tal cual, sino de los procesos que se van dando en Bolivia, ¿no? Y del trabajo, por ejemplo, a nivel independiente que se está haciendo mucho. Entonces, como Andrea les adelantó, yo trabajo en Sucre, trabajé durante 10 años en La Paz más o menos, es ahí donde comenzamos a trabajar juntas. Sin embargo, desde hace 6 años que volví a Sucre y a trabajar, y la gente normalmente de teatro estamos esforzándonos por continuar el trabajo de manera independiente o por aliarnos para proyectos, ¿no? Entonces, para proyectos. Esto puede ser una fortaleza, pero al mismo tiempo una debilidad, porque la fortaleza es que te permite ser como más itinerante, poder viajar un poco más o poder hacer distintas obras o piezas, ¿no? Hasta obviamente con distintos directores, directoras, en fin, compañeros y compañeras. Sin embargo, también debilita al grupo, porque no puedes postularte sabiendo que todo el mundo va a estar disponible al año, ¿no? Entonces pierde, yo creo, parte de la esencia del teatro, de grupo sobre todo,
que es justamente el crecimiento juntos, ¿no? Y que una pieza teatral, cuando se estrena, solo está el 40% del avance, el resto viene con las presentaciones y precisamente con el público, ¿no? Entonces creo que es un arma de doble filo esta itinerancia y esta posibilidad, digamos, de trabajar con muchas personas o con distintos elencos. Sin embargo, hay un efecto también muy lindo que es entre actores, entre actrices y con gente que una se va entendiendo y que vas decidiendo como por la misma línea, digamos, de trabajo, que básicamente lo define el compromiso y la seriedad con que deseas abordar un tema, ¿no? Un tema, cómo deseas poner en escena las cosas. Y creo que esto logra una cierta estabilidad y constancia y se vuelve a un teatro de grupo, que eso estamos sintiendo un poco en Bolivia, ¿no? La necesidad de volver a aferrarse a un trabajo más colectivo, porque obviamente no se logra hacer nada desde uno solo, porque por más que en este caso sea, por ejemplo, un monólogo, hay muchas personas que han estado detrás, no solo continúan ahora, sino que han estado en los momentos de creación, ¿no? Es imposible hacer teatro solo y creo que esa es la maravilla del teatro. Y por ahora yo diría solamente eso, que en Bolivia se va cambiando mucho, ¿no? Van cambiando mucho las tendencias, las formas. Ha estado muy debilitado el teatro, sobre todo por la pandemia, obviamente, porque por más que hubo vamos a decir un par de experiencias que se intentaron desde lo virtual, ¿no? Hacer que las personas que hacemos teatro entonces podamos también seguir produciendo. Eso no es teatro, ¿no? Porque no es el vivo. Entonces podía llamarse, no sé, teatro documentado, no sé cuál otra, videoteatro, podríamos buscarle un montón de nombres, pero creo que tampoco la nominación va a arreglar eso, sino el encuentro y el enriquecimiento, ¿no? Que es el cara a cara, es el aquí y ahora, es el que cada suceso es diferente cada vez, ¿no? Entonces esa maravilla del teatro recién la estamos volviendo a reponer. Y ese es el producto de, por ejemplo, ya van, justo como aquí, esta es la segunda vez que se vuelve a hacer después de la pandemia, en Bolivia lo mismo, hay dos teatros grandes, dos festivales internacionales grandes en La Paz y en Santa Cruz, y retomaron justo el año pasado el Festival Internacional de La Paz, y este año, hace apenas un mes que se hizo el de Santa Cruz. Entonces, con muchísimo esfuerzo y todo, pero creo que es un momento también de remirarnos y de repensar las formas de no solo organización y todo, ¿no? Sino de movilización que hay, ¿no? Y que tenemos que seguir empujando para adelante nomás, ¿no? Bueno, por ahora... Sí, hemos hecho en los pocos días que está el festival haciéndose, se ha visto imágenes y tratados acerca de la violencia racial, de la violencia de género, de la violencia homofóbica, y en la primera obra de la inauguración del grupo mexicano, la violencia del narcotráfico y la violencia, por ejemplo, con la obra Quimera del grupo ecuatoriano La Trinchera, la violencia que se genera en las fronteras, en las migraciones. Es decir, nosotros creo que el eslogan de Ali Primera que hemos trasplantado en nuestro festival, de que sea humana la humanidad, es justamente que la violencia nos ha vuelto menos humanos, y que es obligatorio y preciso volver a rescatar nuestra humanidad, porque estamos de verdad rodeados ante fenómenos. La gente de Brasil ayer hablaba que el gobierno de Bolsonaro acabó con la cultura, acabó con el Ministerio de la Cultura, generó homofobia y transfobia a niveles de crímenes, incentivó el crimen contra
los transexuales, aumentó de una manera impresionante, y aquí vemos cómo los feminicidios, si se empiezan a investigar y empezamos a hurgar en nuestra sociedad, encontramos como una violencia muy grande que está desde el ámbito evidentemente familiar. Y la familia genera la mayoría de estas lacras sociológicas, y creo que el teatro debe ir hacia esas relaciones íntimas y volverse más intimista para poder reflejar todas estas relaciones humanas desde su génesis y cómo se van transformando y creciendo en la sociedad. Ha sido de verdad impactante poder entrar en contacto con todas estas pequeñas historias que son grandes historias para el teatro, y encontrarnos con las mismas dificultades. Sí, sabemos que los teatreros nunca nos damos por vencidos. Lo vimos en el corrido del Rey Lear, como ese actor, al entrar en contacto con los narcotraficantes y a ellos proponerles que haga una obra de teatro, él consideraba eso más importante que su propia vida, que no le importaba si iba a ser liberado, pero él tenía que llegar hasta el teatro, hacer su obra y después ver qué es lo que hacía. Es decir, nuestro objetivo va más allá, nuestro objetivo de existir, porque el teatro es un proyecto de vida de cada uno de nosotros, y entonces eso es imparable. Y eso es lo que nos hace que estemos otra vez luchando por este Festival Internacional de Teatro, que ahora tiene ese lema maravilloso, porque yo considero que estos temas en otro tipo de festival no estarían tocados. Creo que es importante ubicar también la temática de lo que presentan cada obra del grupo, para enmarcarlos en una dirección, en un objetivo común. Los grandes festivales siempre han tenido marcas temáticas. Cuando se convierten en una especie de feria teatral o en una especie de expo teatro, creo que pierden muchísimo, porque se convierten como en una especie de vamos a ver la diversidad, pero perdemos el norte, que también es perder el sur. Es decir, tenemos que tener en cuenta que cada esfuerzo de esta magnitud debe ser bien planteado y bien organizado, y que haya una conciencia detrás. Agradecerles la presencia, porque sé que para cada uno de ustedes no ha sido fácil. Tenemos un país como Burkina Faso que nos ha sorprendido muchísimo en estos 2 últimos años, con toda su presencia aquí en la Feria del Libro, en los festivales internacionales de teatro, y por supuesto a Bolivia, que es un hermano país, que además vamos a estar el año 24 celebrando el bicentenario de la batalla de Ayacucho, y que nuestro querido Sucre creó y enarboló esa idea de país que es ahora Bolivia. Y por supuesto tenemos también que agradecer que ha regresado un tipo de gobierno que era, por lo menos a Bolivia, pro-humano. No sé si caigo, pero lo digo desde mi punto de vista, y la hermandad que tenemos con el África a través de la República de Burkina Faso, que está ligada muy en nuestras sociedades por sus líderes históricos en ambos países. Entonces, la otra pregunta es: ¿cuál ha sido, que ustedes consideran que lo han esbozado como a pequeño modo, cuál ha sido el aprendizaje que nos enseñó la pandemia como en nuestras existencias? ¿Qué descubrimos?
que ese mundo que empezamos a hurgar, que era el mundo virtual, que ya lo dijo Patti, ¿verdad? Piti, que no es un mundo, que no es teatro, que es un mundo que el teatro siempre ha utilizado, que es el mundo audiovisual, el mundo del video, el mundo de las tecnologías, de la comunicación. Hemos tenido que entrar para poder seguir entregándonos y viéndonos por las pantallas y comunicándonos a nivel teatral, hemos tenido que agarrar esas herramientas. Y en general, la tecnología siempre ha sido una herramienta del teatro, no es algo nuevo. La tecnología siempre ha estado presente en toda la historia del teatro. Nosotros, ¿cómo? La máquina, ex máquina Deus, sí, desde de los artefactos hasta todo tipo de herramientas arquitectónicas, tecnológicas, la iluminación, etcétera, etcétera. Nosotros no nos hemos perdido de nada, siempre hemos enlazado con toda la tecnología porque consideramos que arte y ciencia van íntimamente ligadas, aunque la vemos separadas. Pero la idea es eso, de que aprendimos, porque de verdad cada uno de nosotros tuvo experiencias únicas con el tema de estar 2 años sin poder hacer teatro, lo que es teatro, en contacto físico, en contacto con el público, en un contacto que ya yo creo que es metafísico y que ese contacto de conmociones y de emociones a veces la pantalla no lo deja traslucir, y eso que hemos aprendido mucho del cine y vamos a la par, y el cine de nosotros, el teatro, pero un arte que lleva tantos años de existencia. ¿Qué podemos ante esta situación nuestra con la pandemia, qué podemos decir que nos enseñó o qué aprendimos o cómo vamos a ver el mundo a partir de esa experiencia? Sigo con ustedes. Bueno, les debo confesar que nosotras hemos estado más de 2 años en realidad sin posibilidad de hacer nuestro trabajo, pero no ha sido la pandemia solamente. Nosotros venimos con problemas en el 2019 políticos muy fuertes en el país. Entonces, entre septiembre y octubre de ese año, también nosotros paralizamos y nos agarró después la pandemia. Cuando estábamos queriendo retomar nuestros proyectos, pues nos ha agarrado la pandemia, ¿no? Entonces, llevamos más tiempo nosotros haciendo que las cosas se vuelvan a encaminar. Como a todos, nos ha agarrado pues de sorpresa, ¿no? Pero y ya veníamos complicados. En plena pandemia se cerró nuestro Ministerio de Culturas también, ¿no? Entonces, realmente hemos pasado un momento difícil. Pero estamos acostumbrados un poco. Entonces, y somos como testarudos, ¿no? Testarudas todas ahí que hay algo que no, pues es que no te pueden quitar lo que haces, lo que eres, ¿no? Entonces, hemos sacado adelante proyectos que tenían que ver evidentemente con la virtualidad, pero que tenían el espíritu todavía colectivo. Era una herramienta para nosotros. Lamentablemente el resultado pues iba a ser virtual, no podía ser de otra forma, pero el medio lo hemos usado de manera colectiva. Entonces hemos aprovechado, por ejemplo, hemos sostenido procesos formativos en la virtualidad, pero que nos ha dado la posibilidad de trabajar con compañeros de Santa Cruz, de Cochabamba, de Sucre, del Alto, etc. Y armar otra especie de colectividad, ¿no? Esto nos ha ayudado un montón para romper algunas fronteras que teníamos también hasta imaginarias en algún momento. Entonces, hemos renegado en su momento también por el resultado, porque no estás acostumbrado a manejarte con las computadoras, con el internet, con esto, ¿no? Pero creo que el proceso ha sido igual de valioso que cualquier otro, ¿no? para nosotros también. Y como decía la Piti, nosotros tenemos pues claridad en que nuestro trabajo se completa al momento de estar en contacto con la gente.
Y creo que el momento que nos ha vuelto el ahayu, ¿saben lo que es el espíritu, el alma al cuerpo? Es cuando hemos empezado a escuchar a la gente, a recibir a la gente en el escenario, en las salas, y a escucharlas hablar del trabajo que hacemos también, porque sí nos gusta escucharlos. Entonces, cuando estamos haciendo temporadas, qué sé yo, hacemos también conversatorios con la gente, nos interesa mucho saber. Por eso la Titi dice, ustedes completan el espectáculo, pero no solamente su presencia, que sí la completa, pero también su palabra la completa, ¿no? Igual su presencia dice mucho, ¿no? Cuando te sientas, te aburres o te ríes, mira que reflejo, espero. Entonces, de verdad que nos está reanimando mucho el volver a retomar el contacto con la gente, ¿no? Y el escuchar cómo completan también nuestras historias ellos. Es un tema que a todos en Bolivia, y también hemos tenido la posibilidad de presentar este trabajo en Chile, en Cuba, etcétera. Y es interesante el diálogo que se abre con la gente después de la obra. Y eso es lo que más valoramos, y que la virtualidad un poco nos había quitado porque era como una cosa bastante fría, ¿no? Pero bueno, lo que más este año, por ejemplo, nosotros nos hemos planteado retomar con fuerza el contacto con el público. Entonces, lo que estamos haciendo es llevando obras a colegios, a universidades, y llevándolos también al teatro. Es que cuesta mucho también organizar la gente, ¿no? Pero sí queremos encontrar la manera de retomar el contacto con ellos. Nosotros recibimos como dos puñaladas, el hecho de que no podíamos entrar en contacto con el público, pero tampoco podíamos ponernos en contacto con nosotros, otros como nosotros, es decir, con los otros actores. No podíamos ensayar, no podíamos preparar nada, todo era a través del Zoom que teníamos que hacer, o a través a teledistancia, dar conferencias, dar clases, que eran imposibles de manera práctica. Por ejemplo, dar clases de voz o dar clases de expresión corporal a teledistancia. Todo eso fue suspendido y tuvimos que abocarnos a unos procesos de comunicación, más que todo, de registro intelectual, conversaciones. Incluso hicimos teatro virtual, es decir, con fragmentos que cada uno preparaba desde sus lugares, y después se juntaban y creamos películas y largometrajes de video. Teníamos como muchísima actividad en ese sentido, pero sentíamos la necesidad de tocarnos, de entrar, de ver el sudor del otro, la lágrima del otro, y no a través de una pantalla. Entonces creo que eso fue bastante doloroso, nos enseñó mucho a entrar en toda la práctica de la tecnología, aprendimos mucho e incorporamos, y vamos a seguir incorporando. Por ejemplo, el fenómeno del streaming. Ayer estamos hablando de eso, de que una función tuya pueda ser grabada y por varias cámaras y transmitida al unísono, al mismo tiempo, en diferentes partes del mundo o en diferentes provincias de tu país. Eso era un plus, pero eso es un evento, no es el teatro de cada día, el teatro que entra en comunión con el público, sino la posibilidad de que lugares donde el teatro no llega, llegue de esa manera, que no sabemos si también la experiencia del público la pueda disfrutar como si estuviera viendo teatro. Es más bien, es como una comunicación, como un segundo reflejo. Pero el verdadero teatro es el que estamos viviendo ahora que volvimos a la normalidad. Hassan, ¿cuál es la experiencia de tu grupo frente a lo que aprendimos durante la pandemia, y de qué manera pues esa experiencia la estamos recibiendo y retomando y reproduciendo? ¿Cuáles fueron esas ventajas y esas desventajas? Je vais essayer d'intervenir. Voy a tratar de
à plusieurs niveaux, mais rapidement. hablar de a diferentes niveles, pero Parce que moi, je suis dans un pays él está en un país où les questions donde los temas technologiques, de tecnología on n'en est pas là. no estamos ahí todavía. Il faut qu'il y ait déjà de l'électricité Tenemos que tener electricidad primero pour pouvoir. para poder, bueno, Voilà. Donc, esto es. pour nous, c'est un autre débat. Para nosotros eso es otro debate. Deuxième chose, Lo segundo s'il y a Internet, es que si tenemos internet, il faut que ça soit net. tenemos que tenerlo limpio. Même ici, je vois comment Aún c'est difficile. así, él ve cuánto es difícil tener internet. Moi, je travaille Él trabaja sur 2 continents. con 2 continentes. Je travaille, j'ai un centre Tiene un centro dans la 2e ville du Burkina Faso en la segunda ciudad de Burkina Faso depuis 32 ans. Hace 32 años. Je travaille, je forme, je Trabaja, crée, forma, crea. et je suis, Y en es France. también en Francia. j'ai été directeur de scène nationale en Fue France. director de Escena Nacional en Francia. Je suis aujourd'hui directeur du plus gros, 2e gros festival de théâtre en France. Y ahora es el director del segundo más grande festival de teatro de Francia. Mais je fais la différence entre les deux. Pero hace la diferencia entre los dos. Et quand je travaille en Afrique, Y cuando trabaja en África, quand je travaille avec les acteurs et cuando l'école en trabaja Afrique, con los actores y las escuelas en África, j'ai dit apprenez à travailler comme s'il y a 0 projecteur. les dice aprenden a trabajar como si no tuviera un proyector. Et travailler sur l'humain, le Y jeu, trabajen l'acteur, ce qu'on sobre raconte. lo humano, el actor y qué cuenta él. Et parce que c'est notre réalité. Porque C'est pas esto que, es nuestra realidad. c'est pas parce que je ne veux pas. No es porque no quiere. Je vous donne un exemple. Les voy a dar un ejemplo. Il y a 15 ans, Hace 15 años il y a une grande société française, había una gran société française, francesa qui est venue me que dire vino je vais transformer ton centre, on va transformer votre centre, a transformar tu centro. on va vous donner des LED, Les vamos a dar LED, LEDs, de tout ce que vous voulez. luces, lo C'est que des LED, quieran. on va vous former des techniciens. Vamos a formar técnicos para ustedes. On va vous donner 150 000 euros Les vamos a dar 150 millones Par de an. euros. 150 000 euros. 150 mil Euros par an euros por año et pendant 3 ans. durante 3 años. Je les ai regardés, Los miró j'ai dit mais après les 3 ans on fait quoi? y después de 3 años, ¿qué hacemos? C'est la question. Eso es la cuestión. Les lettres que vous allez nous laisser, qu'est-ce qu'on va faire après ¿Qué quand vamos c'est en a panne? hacer de los LED que nos dieron después c'est en que se panne. vayan? Et je vais pendant 3 ans, je vais apprendre Durante aux 3 gens años voy a decirle a la gente à travailler avec ça. que trabajen con esto. Après, quand vous êtes parti, ils ne peuvent pas travailler avec autre chose. Y cuando ustedes se van, no pueden trabajar con otra cosa. Ils ont appris avec ça, ils n'ont pas appris avec autre chose. Je dis donc, laissez-nous, on va Entonces, continuer que nos dejen, vamos a continuar à faire notre théâtre comme ça. a hacer teatro como lo decidimos nosotros. Aujourd'hui, Hoy día, les Français, los franceses, les Allemands, los alemanes, les Suédois, los suecos, les Norvégiens, los Norvégiens, noruegos, perdón, ils viennent tous au Burkina Faso pour chercher le théâtre qu'on fait. todos vienen a Burkina Faso para buscar el teatro que ellos hacen. Aujourd'hui, Hoy día, selon le ministère de la Culture avec lequel je travaille, depende de con cuál Ministerio de la Cultura trabaja. il y a 17 compagnies de théâtre du Burkina Faso qui sont dans le monde. Hay 17 compañías del Burkina Faso
a través del mundo entero. aujourd'hui. Hoy día, 17. Parce que on a insisté sur notre langage théâtral, Porque insistieron sobre su técnica teatral, avec nos réalités, con sus realidades, et ça nous a permis aussi de beaucoup diffuser dans le pays. y les permitió difundir mucho en el país. Voilà. Et la pandémie Difundir. Y la pandemia n'était pas un problème pour nous, no era un problema para ellos, parce que la pandémie, porque la pandemia pour nous, il y avait para ellos plusieurs choses. tenía varias cosas. Il y a la chose scientifique qui est réelle, Lo científico, que es real, c'est la maladie, c'est la mort. es la muerte, es la enfermedad, Hein? Mais chez nous, pero en Burkina Faso, philosophiquement, filosóficamente, la vraie mort, la muerte de verdad, la c'est muerte de ne real, rien faire. es de no hacer nada. Donc nous, on a fait. Entonces ellos hicieron. Et ce que la pandémie amenait, Y lo que la pandemia les trajo, l'isolement, el aislamiento, nous, dans notre société, on ne peut pas s'isoler. en nuestras sociedades no nos podemos aislar. On vit avec papa, maman, grand-père, grand-mère, Vivimos tante, con soeur, padre, madre, abuela, abuelo, le chien, la chatte, le el truc. perro, la gata. Et notre éducation, c'est une Y éducation nuestra plurielle. educación es plural. Donc si on commence à dire que tu ne peux pas Así voir ton que grand-père, tu vas voir ton... Si se c'est prohíbe foutu. ver la abuela, no se puede. Et on se bat Y estamos combatiendo, pour que les promoteurs immobiliers luchando para que los promotores financieros, inmobiliarios, ne transforment pas avec les étages, les murs, no transformen con los pisos, los muros et que cloisonner la parole. y que cierran la palabra, Et cloisonner la transmission. y que se pueda hacer la transmisión. Donc c'est un combat. C'est un combat qu'on fait. Es un combate que hacen, es una... Et donc la pandémie a développé la création chez nous. ha permitido el desarrollo de la creación. Et c'était un moyen de résistance. Era una manera de resistir Et on regardait à la télé, y estábamos mirando la tele. on dit c'est fou. Et ils sont diciéndonos, fous están là-bas locos, allá están locos, de ne pas vouloir être ensemble. C'était la de pensée. no querer estar juntos, no permitir estar juntos. Et de l'autre côté, Y del maintenant, otro lado, en France, en Francia, j'avais 3 millions d'euros tenía 3 millones de euros. et je ne savais pas quoi faire avec. No sabía qué hacer con esto, Parce que porque tout le monde avait peur de tout le monde. todo el mundo tenía miedo de todo el mundo. Et on a commencé à dire, Y empezaron a decir, vous allez faire par visio, par... van a hein, hacer reuniones virtuales, ou vous allez faire des répétitions. y van a hacer ensayos, On met une cloison en verre entre de les vidrio acteurs entre los actores pour répéter. para hacer repeticiones. J'ai dit, Él dijo, ok, ok, moi je ferme le théâtre. yo cierro el teatro, Je vous donne votre argent. les devuelvo su plata, su Ouais. dinero, Oui. Et si vous voulez, y si quiere, vous me démissionnez de directeur. me rechazan del puesto de director. Parce que pour moi, Porque para mí, le théâtre, el teatro c'est un moment cathédral es un momento fundamental entre humains. entre humanos Et je fais ce théâtre, y hacer ese teatro je fais ce métier y este trabajo. parce que je vais te voir, je vais te toucher, lui va me voir. Et, sinon, je ne fais pas ce métier. Si no, no sirve de nada, no sirve de nada hacer este trabajo. Et je ne suis pas contre ceux qui le font.
no está contra los que lo hacen, C'est leur vérité. es su verdad. Parce que chez moi, Porque il y a trois vérités. Il y a hay trois tres vérités. verdades. Il y a ta vérité, Tu verdad, il y a ma vérité, mi verdad il y a la vérité. y la verdad. Moi, je ne connais pas la vérité. Y él no conoce la verdad. Je ne connais pas ta No vérité, conoce tu verdad, je connais la mienne. conoce la C'est suya. celle-là qui me fait. Hemos tenido pues una experiencia conjunta, hemos vivido la experiencia de Bolivia y la experiencia de Burkina Faso en tiempos de pandemia y post-pandemia, y ya hemos tomado y hemos recibido el legado de qué es lo que hicimos y de lo que podemos hacer en general. Tenemos una idea bastante profunda y bastante poética de las realidades de estos dos países que parecen alejados, pero que estamos convencidos de que están muy cerca, y están muy cerca porque el festival nos trajo y los tiene cerca, y los espectadores son los que más vamos a recibir ese regalo de poder encontrarnos con las realidades de estos dos magníficos países que nos acompañan en este festival. Que sea humana, la humanidad.